Sonido reactivado. Hola, muy buenos días a todos. Antes de iniciar, quiero confirmar si se escucha bien el audio, si me lo pueden confirmar por el chat, porfa. Listo, muchas gracias, señor César. Muy buenos días a todos, deseando que todos se encuentren muy bien y agradeciendo que se estén conectando a este webinar diseñado pues especialmente para ustedes. Vamos a darle inicio a la sesión del día de hoy. Hoy tenemos el webinar número 10 que va a estar liderado por nuestro afiliado Sodeca y es sobre enfriamiento evaporativo directo y una segunda parte que va a estar enfocada en el tema de recuperadores de calor sensible. Entonces, me presento, mi nombre es Melissa Sarmiento, yo soy la coordinadora operativa del capítulo norte en Acaire. Voy a estar acompañándolos, moderando la reunión y en el chat pues nos va a estar acompañando nuestra coordinadora María Alejandra Pulgarín de Occidente. Antes pues, de dar inicio a la sesión, voy a socializar nuevamente las recomendaciones de participación, que son mantener en silencio los micrófonos, apagar en lo posible nuestras cámaras de video para no restarle calidad a la llamada. Recordarles que para la sesión de preguntas, ustedes pueden irlas escribiendo por el chat en el momento en el que les surja y al final del webinar nosotros vamos a disponer un espacio en el que con el apoyo del conferencista vamos a tratar de responder todas las inquietudes que nos sean posibles. Entonces, por eso les sugerimos dentro del desarrollo no interrumpir al conferencista. Eh, Esta es importante si experimentan problemas de conexión, les recomendamos salir y volver a ingresar a la plataforma. O de no poder conectarse definitivamente, pues les recordamos que esta sesión está siendo grabada y que pues posteriormente se va a estar publicando en nuestro canal de YouTube. Para el caso de personas que no tengan la disponibilidad de tiempo ahora, puedan verlo posteriormente. Y termino con recomendarles que se loguen con un nombre que nos permita identificarlos como participantes. Es decir, si mi nombre es Melissa, pues la idea es que me registre con nombre y apellido. Si ya ustedes lo hicieron, pueden darle clic derecho sobre su nombre, la opción de editar, y así pues van a poder corregir el nombre. Entonces, un último favor o una información que tenemos pendiente por darle es que los invitamos a que se suscriban en nuestra plataforma de envíos masivos de MailChimp. ¿Esto para qué se los estamos solicitando? Porque queremos que reciban de manera precisa y efectiva todas nuestras comunicaciones sobre actividades, comunicados, información de su interés general para su desempeño profesional. Entonces, María Alejandra me va a ayudar compartiendo el link para que se suscriban por medio del chat. Entonces, sin más preámbulos, pues voy a darle la bienvenida al ingeniero David Osa. El ingeniero es profesional en ingeniería mecánica, especialista en gerencia de proyectos y cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector. Actualmente se desempeña como director de proyectos de infraestructura en Sodeca Latam SAS y es asesor técnico en aplicaciones HVAC en el sector residencial y comercial. Entonces, ingeniero David, le doy la bienvenida y vamos a darle el inicio al webinar. Bueno, Melissa, muchas gracias. ¿Puedes confirmarme si me escuchas bien? Perfecto, ingeniero. Igual, por favor, nos confirman en el chat si escuchamos bien al ingeniero David. Bueno, bienvenidos todos, buenos días a este webinar que hemos preparado conjuntamente con Acaire. El día de hoy, el tema de enfriamiento evaporativo directo y los recuperadores de calor sensible, ¿sí? En la primera parte, enfriamiento evaporativo directo, miraremos su funcionamiento.
Analizaremos también los cálculos básicos para su dimensionamiento. Revisaremos la parte de su instalación. Y algunas aplicaciones para este sistema. Posteriormente vamos a pasar a la parte de recuperadores de calor sensible. Igualmente veremos su funcionamiento, su respectivo cálculo, principalmente de lo que a veces más nos interesa, que es la temperatura y la actividad térmica que tienen estos sistemas. Hablaremos sobre su instalación, sus tipos de instalación, y finalmente también veremos algunas aplicaciones de este. ¿Ok? Empezamos entonces con enfriamiento evaporativo, ¿sí? A nivel de enfriamiento evaporativo existen dos sistemas, el directo y el indirecto, ¿sí? El directo se caracteriza porque el fluido refrigerante tiene contacto con el fluido a refrigerar. Normalmente el fluido refrigerante, en este caso agua, y el fluido a refrigerar será el aire. En el sistema indirecto, ¿sí? Es diferente, porque realmente el fluido refrigerante jamás tiene contacto con el fluido a refrigerar. Entonces esas son las dos grandes diferencias. El día de hoy, como bien saben, hablaremos sobre lo que es el enfriamiento evaporativo directo. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Lo que hace el enfriamiento evaporativo directo es ir aumentando la humedad del aire a medida que va siendo trasegado a través del ventilador. ¿Sí? Este aumento de humedad del aire se realiza mediante un panel especial de celulosa y que es como una especie de filtro que tiene unos recubrimientos especiales para que no sea afectado por la humedad y para que tampoco crezca ningún tipo de bacteria o alga en sus cubículos. Parte de esta humedad que se agrega al aire se evapora para liberar el calor del mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que en cierto modo nos genera un confort térmico y una reducción de la temperatura del calor sensible. El gas que llega al panel o el aire, es bien importante este tema, debe estar lo más limpio posible. Siempre se sugiere una filtración mínima del 65%. Hablamos de una filtración MERV 11. ¿Ok? Entonces el sistema, como lo planteamos en nuestra compañía, está dispuesto primero por un módulo de filtración, ¿sí? Que va en la parte inicial de la toma del aire. Posteriormente lleva el módulo adiabático, donde está el panel de celulosa que realiza el proceso del enfriamiento evaporativo. Y posteriormente lleva el ventilador para la infusión del aire. ¿Okay? Inicialmente, el módulo de filtración, pues, es muy importante, ¿sí? Este aire siempre se sugiere que cumpla las más exigentes normas de calidad de aire interior en función también de la calidad de aire exterior. ¿Sí? En Acaire y creo que todas las compañías de este sector, digamos que luchamos mucho con esto para que pues siempre nosotros como diseñadores y hacerle también caer al cliente la importancia de la calidad del aire. ¿Sí? Entonces el módulo de filtración se definirá en función de esto. ¿Sí? A nivel de calidad de aire hay cuatro tipos. El IDEA 4, que es un aire de calidad baja, de calidad de aire interior, quizás cuando se requieran en bodegas o en naves industriales, centros de acopio donde no hay mucha influencia de personas. Tenemos el IDEA 3, ¿sí? Un aire de calidad media para grandes espacios de edificios comerciales, teatros, restaurantes, ¿sí? Después pasamos a una mejor calidad de aire que es el IDEA 2, ya para aplicaciones de oficinas, residenciales, hoteles, aulas o lugares donde tenemos gran aforo de personas. Posteriormente, pues ya viene la parte del aire de óptima calidad para renovación de aire en hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías y centros de educación. Adicionalmente, pues ya hay filtraciones especiales, como bien lo sabemos, para
para cuartos limpios, áreas blancas, por ejemplo, salas de cirugía, etc. Ya de ahí para arriba hay incluso otros estándares muy especializados para ese tipo de zonas. Respecto a la calidad del aire exterior, también está dividido, pero en 5 niveles. El menos crítico, el ODA1, que es aire puro que puede contener algunas partículas, algún material particulado de forma temporal. Después viene el ODA2, que son aire con altas concentraciones de partículas, ya hay que tener cuidado con este. ODA3, que son aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos, que son quizás los más complejos de filtrar y de retener. El ODA4, que es aire con altas concentraciones de contaminantes, tanto gaseosos y particulado, material particulado. Y el ODA5, que es el peor caso, cuando el aire está contaminado en alta proporción con contaminantes gaseosos y asimismo con material particulado. En función de estas características, tendremos que definir la combinación de filtros del primer módulo, que es el módulo de filtración. El RITE, al igual que ASHRAE, nos muestra esta tabla de necesidades de filtración, ¿sí? De combinaciones, según la calidad del aire interior y la calidad del aire exterior, qué conjunto de prefiltro y filtro debemos usar, ¿sí? Digamos que aquí está en la nomenclatura europea, sin embargo aquí al lado derecho les muestro sus equivalencias en lo que nosotros manejamos, quizás de nomenclatura un poco más americana, ¿no? Que es la eficiencia de los filtros en MERP. Entonces el G4 equivalente a MERP 8, ¿sí? Casi que esto es un prefiltro, ya hablar de un MERP 8 como un filtro como tal, pues esto ya por las claras exigencias que hay cada vez mayores, pues no es tan considerado como un filtro. Incluso se consiguen metálicos lavables como para uso como prefiltro, y no generar de pronto tanta pérdida de presión. Y ya después, mínimo tendría que venir un filtro MERP 11, que es un F6 de 65% de eficiencia. De ahí para arriba, pues bueno, está el MERP 13, MERP 14, MERP 15, sus equivalentes. Y ya después vendrían los filtros especiales para áreas blancas, como los filtros EPA, ¿no? Que ya sabemos superan los 99.9% de eficiencia de filtración. ¿Vale? Esto es bien importante porque también debemos cuidar, en este caso, los equipos de enfriamiento evaporativo directo, el panel de celulosa. Entonces es bueno evitar al máximo que allí se aloje material particulado, polvo, etcétera, cualquier contaminante. ¿Por qué? Porque pues por ahí pasa el agua que humecta el aire y así mismo pues es impulsado a la zona que vamos a climatizar. Entonces es bien importante que el panel se mantenga lo más aseado posible. Después tenemos el módulo adiabático, ¿sí? ¿De qué consta este módulo? Y es, pues de una vez lo resalto, es una de las ventajas de nuestra compañía, y es que el enfriamiento evaporativo, ¿sí? Lo hacemos a través de módulos, ¿sí? Todo el sistema es modular, como pueden ver. Esto les permitirá a ustedes, sobre todo, facilidades en su instalación y diferentes formas de configuración del módulo en función del caudal y la presión y, bueno, el requerimiento como tal del proyecto. Tiene primero, pues en la parte superior, la parte de distribución de aire, que no es más que una rejilla, que lo que hace es distribuir, perdón, el agua de forma homogénea por toda la superficie del panel de celulosa. ¿Sí? Tiene también una bomba que pues, claramente impulsa el agua desde la parte inferior hacia la distribución. ¿Sí? Cuenta normalmente también con una válvula de tipo flotador para cuando esté llena la charola o la tina de agua, pues se vaya depurando. Asimismo, pues también se va renovando el agua del sistema. El panel de celulosa, ¿sí? También viene pues, su conjunto de válvula y mangueras para el transporte del agua. Y la parte de abajo, pues la tina para el agua que vamos a utilizar en el sistema. Opcionalmente también se pueden incluso
colocar lámparas UV para evitar sobre todo que el agua entre contaminada al panel y asimismo se distribuya un aire contaminado. ¿Sí? Eso también lo podemos revisar en caso de que el proyecto lo requiera. ¿Sí? El módulo adiabático, ¿cómo funciona? ¿Sí? Esto es un proceso en el cual no hay trabajo, por eso es adiabático. Además, no hay un intercambio de energía con el exterior. ¿Sí? Podemos decir que es un proceso isoentálpico. Entonces, ¿cómo opera este sistema? Básicamente partiendo aquí de una temperatura de bulbo seco, esto es solo un ejemplo. Por ejemplo, para Bogotá, hablemos de un día de 25 grados, día caluroso, a una temperatura, a una humedad de Bogotá aproximadamente del 65%, como puede ser que pase la curva más o menos por acá de humedad, ¿sí? Cuando él está en ese punto, ese aire está en ese punto y entra en el enfriamiento evaporativo, al módulo adiabático principalmente, él lleva de forma isentálpica, va aumentando su humedad, por lo que estamos agregando agua, ¿sí? En el caso ideal hasta el punto de rocío, pero pues ya estaríamos hablando de una eficiencia del 100%, ¿sí? Sin embargo, ya vamos a ver que existe una eficiencia evaporativa y pues casi nunca o nunca llega al 100%. Pero ese, en el caso teórico, él se va de forma isentálpica, miren que no hay variación de entalpía, hasta el punto de rocío, y ese será el nuevo punto de temperatura a la que suministremos el aire. Es decir, que tendremos una reducción de hasta 5 grados centígrados, ¿sí? Lo cual para un equipo que realmente no es aire acondicionado, ¿sí? Pues es bastante bueno, ¿no? Esto todo se ve representado en el ahorro energético, ¿sí? En el nivel de consumo eléctrico, pues esto es una gran ventaja de este sistema. Sobre todo cuando tenemos grandes superficies, bien lo sabemos que imprimir aire acondicionado sobre una nave industrial, sobre una gran planta, sobre una gran bodega, pues es bastante costoso, se hace casi inasequible. Entonces podemos evaluar este tipo de sistemas. Bien importante, como pueden ver en la carta psicométrica, que a medida que el aire esté más seco, ¿sí? La eficiencia va a ser mucho mayor. Es decir, si yo tuviera estos mismos 25 que vemos acá, 25 grados centígrados de bulbo seco, ¿sí? Pero ya no fuera 65, supongamos que Bogotá está muy seco por alguna razón u otra ciudad, y suponiéramos que la humedad, supongamos que la humedad está en el 50%, el delta de temperatura, ¿sí? Si lo vemos de esta forma, sería aún mayor, ¿sí? Incluso podría llegar hasta unos 18 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Los sistemas de enfriamiento evaporativo directo son buenos para los lugares secos, ¿sí? En aquellas ciudades de alta humedad, este sistema pues puede reducir algunos grados, pero no justifica la inversión que se hace solo para bajar 1 o 2 grados de temperatura, ¿sí? En algunos casos, ¿no? En la mayoría de casos. Entonces es bien importante tener en cuenta esto. El sistema es mucho más eficiente para lugares secos. ¿Sí? El delta de temperatura va a ser mucho mayor a medida que el aire que tomó del exterior sea más seco. Ahora hablaremos de la eficiencia evaporativa. Esto va de la mano de la fabricación del panel. ¿Sí? Hoy en día, pues en el mercado conseguimos gran variedad. De pronto en Colombia son pocos los que realmente tienen stock de este tipo de paneles, pero a nivel mundial pues hay cualquier cantidad de marcas, ¿no? Siempre las marcas más reconocidas nos darán la tabla de eficiencia evaporativa, la cual relaciona la velocidad del aire a la que se trasiega el panel con el espesor del panel de celulosa, ¿sí? Como pueden ver en estas curvas,
¿sí? 100 milímetros, 150 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros, a medida que el panel es más grueso, pues más ancho, ¿sí? La eficiencia aumenta considerablemente, ¿sí? Entonces nunca va a ser lo mismo instalar un panel de 12 pulgadas, de 10 pulgadas, que un panel de 6 o 4 pulgadas. Jamás van a encontrar una eficiencia muy alta con un panel, por ejemplo, de 4 pulgadas. Sin embargo, pues si los cálculos nos dan, pues se usa, ¿no? Claramente, a medida que el panel sea más ancho, más grande, pues así mismo va a costar más, ¿no? Entonces, así podemos sacar la eficiencia evaporativa en función de la velocidad del aire. Y lo mismo, el panel, al ser como un tipo de filtro, pues genera una pérdida de carga, de presión estática, ¿sí? Que pues el ventilador tendrá que vencerla. Y lo mismo, en función de los anchos de los paneles y de la velocidad del aire que trasiega, ustedes podrán encontrar qué tanta presión o pérdida de presión me va a generar este módulo adiabático, ¿sí? Como pueden ver, pues tampoco son presiones tan altas, pero que tienen que ser consideradas para que el ventilador haga pasar el aire a través de él, ¿sí? Entonces, digamos que en la parte de los filtros no lo mencioné, pero claramente también hay una eficiencia de filtración en función de la velocidad del aire que trasiega y de igual manera en función de su ancho, del tipo de filtro, ¿sí? De la velocidad a la que pasa el aire, también tendrá una pérdida de carga. Entonces es bueno tener esos dos parámetros claros para el dimensionamiento de nuestro enfriamiento evaporativo directo. El cálculo de caudal. Sí, recordemos que estamos hablando aquí de un caudal para eliminar el calor sensible, ¿sí? Calor sensible, aquí no vamos a hablar del latente. Solo hablamos de calor sensible, de generar un confort térmico, ¿sí? De lo que nosotros percibimos en nuestro cuerpo. Entonces, el caudal para eliminar este calor sensible está dado por esta ecuación, ¿sí? Que básicamente relaciona la carga térmica, aquí está en sistema internacional, ¿sí? Se quiere manejar en sistema inglés, de pronto por facilidad, pues no es sino hacer las conversiones respectivas. Carga térmica en kilocalorías hora, sí, creo que ya en este gremio pues ya hay bastante expertise en temas de cálculo de carga térmica. Asimismo, debemos tener la densidad del aire en el lugar donde lo vamos a instalar, ¿sí? Asimismo, el calor específico, ¿sí? Y este ítem, que es la diferencia de temperatura, ¿sí? Este ítem es bien importante. Aquí digamos que todo lo podemos calcular, ¿sí? Muy fácil, la carga térmica, la densidad, el calor específico, con nuestras tablas o calculadoras ya que existen incluso en línea para sacar estos valores muy rápido. Y el diferencial de temperatura, ¿sí? Estará dado básicamente por la temperatura que requiero, es decir, mi temperatura de diseño, ¿sí? Y la temperatura de salida del módulo adiabático, ¿vale? Entonces, para poder calcular la diferencia de temperatura, debemos calcular la temperatura de salida del módulo adiabático, ¿listo? Porque la de diseño, pues es la que yo quiero, la que quiero llegar. ¿Listo? Esta temperatura de salida del módulo adiabático está dada por esta ecuación, ¿sí? Que no es más que despejar la temperatura de salida de la ecuación de la eficiencia del panel de celulosa, ¿sí? Aquí está relacionada la temperatura del exterior, ¿sí? En bulbo seco, en la temperatura del exterior en bulbo húmedo, y la eficiencia evaporativa, que ya vimos cómo la podemos sacar de las tablas del panel de celulosa. La temperatura exterior, tanto de bulbo seco como de bulbo húmedo, la podemos obtener. Y así tendríamos la temperatura de salida, ¿sí? Que con la temperatura que nosotros queremos de diseño, generarán el delta de temperatura que agregaremos en la fórmula de caudal vista anteriormente. Así calcularemos el caudal, ¿sí? Existen algunos métodos, pues digamos que con tablas de renovaciones de aire y todo, pero nosotros como profesionales en el sector, como pues expertos en estos temas de climatización, lo que tenemos que hacer es pues irnos realmente a la minucia de saber en función de la carga térmica que tiene ese lugar, qué caudal de aire debo manejar, ¿sí? Porque incluso hay casos donde me voy por renovaciones hora,
¿sí? En función de un gran volumen, claro, el caudal que me va a dar va a ser muy grande, va a ser un sistema muy, muy grande, muy costoso. El panel cliente me va a decir, no, pues eso no es lo que yo requiero o está muy costoso, ¿sí? Se reduce un poco la probabilidad de éxito del proyecto. Para estos sistemas, como ya vieron que son modulares, sí hay que hacer la tarea del cálculo de las áreas. Cuando hablo del cálculo de las áreas, me refiero a las áreas de filtración y a las áreas de los paneles, a los paneles de celulosa del enfriamiento del módulo adiabático, ¿sí? No es más que despejar el área de nuestra, pues, famosa ecuación de caudal igual a velocidad por área, ¿sí? Hay que tener en cuenta varios puntos, y es que a menor velocidad de aire, a menor velocidad que trasigue el aire por estos módulos, pues la eficiencia va a ser mayor, ¿sí? La eficiencia tanto de filtración como la eficiencia evaporativa. Después tenemos que también a menor velocidad habrá menos pérdida de presión en el filtro y asimismo en el panel de celulosa. A menor velocidad también pues habrá que tener en cuenta que se va a requerir mayor área de filtro y de panel de celulosa, entonces eso también es algo que debe tener en cuenta, que si tenemos un gran volumen de aire, pues muy seguramente requeriremos grandes superficies de filtración y de panel de celulosa, ¿ok? Su recomendado en sus diseños no usar velocidades más altas de 2,5 metros por segundo. Son 500, 450, 500 FPM de velocidad, que es lo que se recomienda para aprovechar las más altas eficiencias de filtración y del panel, ¿sí? A medida que aumentamos la velocidad, pues va cayendo la eficiencia, ¿sí? Como lo vimos en las tablas anteriores. Entonces, entre menor velocidad usted pueda manejar, pues sería el ideal, ¿no? Máximo 2,5 metros por segundo. Lo que pasa es que, pues si usted quiere manejar menos velocidad, o sea, usted ya tiene definido un caudal, y si quiere manejar menos velocidad, pues también tiene que tener en cuenta que el área de filtración y el área del panel pues van a tener que ser más grandes, ¿no? Entonces se va a tener que disponer de mayor espacio. Bueno, esto ya se puede revisar porque pues gracias a estos módulos que nosotros ofrecemos, pues hay infinidad de posibilidades de configuración de sus redes de ductos, de poner este módulo en tal lado. Bueno, el de filtración y el del panel evaporativo sí van seguidos, ¿sí? Van en serie normalmente. Pero el ventilador o la unidad de ventilación pues se puede poner en otro punto, según cómo se les facilite en su instalación. Mm, Tenemos el cálculo de presión estática, que bueno, pues digamos que ya yo creería que todos aquí sabemos calcular estas pérdidas, y lo que deberá vencer el ventilador al final, pues no será más que la suma de las pérdidas estáticas por la red de ductos, la suma también de la pérdida estática de los filtros y la suma también de la pérdida de presión estática del panel de celulosa. Y esto es lo que va a tener que vencer el ventilador al final. Entonces ya tendríamos nuestro caudal en función de la carga térmica, o sea, el real. Sí, obviamente esto se tiene que comparar mucho con el nivel de ocupancia del lugar, porque pues también ASHRAE nos exige como tal unos niveles de aportación de aire en función de la ocupancia. Esto pues si la ocupancia era mayor, pues tendríamos que usar el caudal de la ocupancia, que no suele ser el caso, pero puede pasar. Y también ya tendríamos aquí el cálculo de presión estática para seleccionar nuestro equipo, ¿sí? Les decía que hay ventaja por lo que es modular, que pueden haber varias configuraciones. Vamos para instalaciones en línea, se usa el módulo de filtración, el panel de celulosa, se usa también un equipo, en este caso el que ven en pantalla, un equipo de aleta curva múltiple, que pues puede manejar presiones hasta 1.4 pulgadas columna de agua, ¿sí?
Si ya lo que se requiere es un sistema con muy buena filtración, con una red de ductos muy grande, pues será tener el módulo de filtración, el panel de celulosa y un equipo ya de aleta trazada, ¿sí? El rotor de aleta trazada soporta mucha más presión, es más robusto, incluso puede llegar a presiones de 4 o 5 pulgadas columna de agua según el caudal que vayamos a manejar, ¿sí? Y de igual manera, para una instalación en línea, ¿sí? Donde pues el propósito de no manejar más de un banco y un panel de celulosa, también podríamos utilizar un equipo axial. Lo que sí hay es que cuidarnos es de que primero respetemos las velocidades de aire. Segundo, que estas cajas, sus ventiladores axiales, pues preferiblemente sean tuboaxiales eh, y que sean además, si se pueden en una caja o pueden ser sin caja, pero sí es bien importante que sean tuboaxiales para que soporten buenas presiones. Puedan llegar a presiones de 1, 1.2 pulgadas columna de agua y se puedan utilizar en estos sistemas, ¿sí? Al final llegaremos a algo como esto, es el ideal, ya todo el sistema para montaje en línea y el debido tratamiento del aire, ¿vale? También tenemos sistemas para instalación en cubierta, en donde lo que podemos hacer es ya utilizar varios paneles de filtración o varios módulos de filtración, perdón. Em, el panel de celulosa, también se pueden usar varios. Y sumados se pueden instalar a una caja de ventilación, ya sea como la que vemos acá de aleta curva, ¿sí? Que tenga aspiración no solo, por ejemplo, como en el caso en línea, por la parte posterior, sino que tenga también aspiración, por ejemplo, bilateral, trilateral, incluso si quieren aspiraciones por los cuatro lados para poder aumentar la capacidad de caudal del sistema, se puede configurar, no tiene ningún problema. Lo que hacemos es que agregamos cada uno de estos pares de módulos en cada uno de las caras de la caja y, por ejemplo, podemos, si es un equipo que va en cubierta, en este caso, podemos realizar una descarga vertical inferior, ¿sí? Y pues se realice la inyección del aire. Y lo mismo, pues si la filtración es muy, muy fina, se requiere una filtración de alta eficiencia, se requieren varios módulos de panel de módulo adiabático, de panel de celulosa, pues ya usaríamos igualmente equipos de aleta trazada, listo, que soportan mucho más presión, igual configurados en una caja, con un lado con una toma de aire, dos, tres, cuatro, hasta cuatro, para aumentar la capacidad de caudal. El panel estándar de nuestra compañía maneja 1 metro cuadrado de área, ¿sí? Es decir, que si ustedes tienen 1 metro cuadrado de área y tienen 2,5 metros por segundo de velocidad, pues tendremos un caudal de 2,5 metros cúbicos por segundo, que es un caudal importante. Estamos hablando de que cada módulo puede llegar a manejar hasta 5.000 CFM. Entonces, si yo le pongo 4 módulos a esto, voy a poder manejar hasta 20.000 CFM. Y si ya es un caso muy especial, pues lo que hacemos es pues, fabricar una caja de forma tal que sus paredes pueden alojar varios módulos o varios filtros, ¿sí? Incluso hasta llegar a cosas como estas, cajas que hemos suministrado, donde hacemos varias paredes de filtración, ¿sí? Un módulo de pared filtrante, después viene un módulo de módulo adiabático, perdón, sí, el módulo con el panel de celulosa, con una aspiración bilateral en este caso, como lo vemos aquí en, en, en este caso, y un ventilador de descarga frontal. Entonces ya estamos hablando incluso de 50.000, 60.000 CFM, son cajas bastante especiales, pero que se pueden requerir. Y lo importante es que se sepa que se pueden fabricar, estamos en toda la capacidad de hacerlo.
Por otro lado está la instalación en muro, ¿sí? La instalación en muro es muy utilizada cuando no vamos a implementar ductos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos una cubierta intemperie con una filtración, pues sí, según lo que requiera, normalmente solo ponemos prefiltros Merocho para aplicaciones de grandes volúmenes. Si el requerimiento es mayor, pues se le pone el otro módulo de filtro o se le pone el otro filtro. Se le pone su respectivo panel de celulosa y lo podemos manejar con un equipo axial como este de gran caudal, ¿sí? Axial la transmisión encaja, entonces se acopla todo el sistema. Obviamente habrá que mirar, que respetar las velocidades de aire. Si hay que usar dos módulos, pues habrá que hacer una transición, etcétera. Se acomoda el sistema. Se puede con estos equipos de alto caudal de la transmisión, axiales, o con estos equipos axiales de acople directo, quizás para caudales más pequeños, ¿no? Entonces se montan varios de estos hasta llegar a algo, pues, como esto, ¿sí? Una instalación de este tipo, clara, pues claramente con una transición un poco más pulida, ¿no? Eso es solo un ejemplo, donde pues soportaremos el equipo. A veces, pues también el equipo se podrá empotrar a una pared y simplemente lo que se soportará son los módulos, ¿sí? Y afuera solo quedará la cubierta intemperie, ¿sí? Hay varias formas, digamos que a nivel de instalación, este es el ejemplo quizás más básico, pero muchas configuraciones. Aplicaciones del enfriamiento evaporativo directo, lo repito nuevamente, grandes espacios, naves industriales, donde pues implementar un aire acondicionado va a costar muchísimo y no va a ser viable para un cliente. Eh, Puede ser también la parte de grandes aforos, auditorios, entre otros teatros. Aplicaciones como granjas, ¿sí? Donde pues a veces se debe mantener cierto nivel de confort térmico. Grandes plataformas, pues es muy habitual en estos almacenes grandes de ropa y todo que haya este tipo de sistemas. Por lo mismo, la implementación de aire acondicionado pues puede ser ya un costo muy alto. Temas ya más industriales, quizás como imprentas, que lo que se hace es mantener una cierta humedad para evitar pues, que se dañe el papel, se seque y pueda cuartearse o romperse. Sí, ya son aplicaciones más especiales. Plantas textiles, donde también se trata de evitar la volatilidad de todos estos polvillos que sueltan las telas. Sí, una pregunta común en esto es, bueno, pero ¿qué pasa con la humedad, no? Estoy imprimiendo humedad en un recinto. Siempre se sugiere que estos sistemas eh, trabajen en presión negativa, en lo posible, ¿no? La idea es que la extracción de aire, ya sea con ventiladores estándar, sea mayor que el aporte y así también evitar al máximo eh, grandes, digamos, acumulaciones de humedad que ya pues no generen un confort térmico. Entonces siempre hay que tener como tanto entrada como salida de aire, ¿sí? Y pues que la salida del aire sea sencilla para que la renovación también evite esas acumulaciones de humedad. Ahora hablaremos lo que son los recuperadores de calor sensible. Aquí lo que tenemos es que existen dos tipos, ¿no? De recuperadores de calor. El de calor sensible y ya lo que se conoce como recuperador de energía, que es el de calor sensible y latente. ¿Sí? El día de hoy hablaremos lo que es el recuperador de calor sensible. ¿Listo? No vamos a tocar la humedad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Sí, lo que se hace es que mediante la combinación de dos ventiladores, normalmente centrífugos, ¿sí? Lo que hacen es que uno de ellos realiza la extracción del aire viciado del interior local hacia el exterior y el otro lo que hace es impulsar aire fresco del exterior hacia el interior del local. ¿Por qué son tan importantes estos sistemas? ¿Sí? Y créanme que cada vez, incluso en Europa, ya son totalmente exigidos
y normalizados, están ya muy implementados, porque lo que pasa es que a veces cuando instalamos aire acondicionado, lo que hacemos es recircular aire, ¿sí? Y realmente no aportamos aire de calidad a nuestros recintos. Y más con toda esta situación que estamos viviendo en la actualidad, pues lo que debemos garantizar es renovación de aire, aportación de aire rico en oxígeno, extracción de aire con monóxidos u óxidos que puedan perjudicarnos, incluso pues no sé, seguramente llegaremos a tener incluso sistemas de esto con filtraciones EPA para evitar la entrada, por ejemplo, de virus a nuestros lugares de trabajo, a nuestras casas. Pues lastimosamente es algo que puede llegar a pasar. Entonces, no solo es un recuperador de energía, ¿sí? De calor sensible, en este caso, un recuperador de calor. Él también lo que hace es renovar el aire. Entonces ya tenemos otro plus ahí, que es la calidad de aire interior, ¿no? Los dos circuitos entonces se cruzan, ¿sí? Los dos circuitos, tanto el aire que estoy extrayendo de mi local como el que estoy impulsando del exterior, se cruzan pero no se mezclan. Entonces en un intercambiador, ¿sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de, veámoslo, de que tengamos un aire acondicionado, el frío que yo extraigo, el aire frío que extraigo de ese cuarto, ¿sí? ¿Sí? Todo ese frío en el cual yo ya invertí una energía con un aire acondicionado, ese frío ese frío va a ser pasado al aire que estoy impulsando con el otro ventilador proveniente del exterior. Entonces, si afuera yo tengo una temperatura de, no sé, 30 grados, ¿sí? Pues el aire, al pasar por esto, absorber el frío, ¿sí? Que se está sacando del local, esta temperatura se va a reducir y va a ingresar al local, primero con un aire nuevo, pero de menor temperatura que el aire exterior. Es decir, que asimismo el aire acondicionado ya no va a tener que volver a acondicionar aire desde 30 a 35 grados, hablemos, no sé, de Cali, Barranquilla, sino un aire preenfriado que incluso puede estar, pues según obviamente la eficiencia y las temperaturas, entre 20 y 25 grados centígrados. Entonces, esto también va a hacer que el aire acondicionado trabaje eh, con menor potencia y así ahorraremos también bastante energía. ¿Listo? Pues siempre recordarles instalar los filtros para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de aire interior. O sea, se los repito, esto no es solo recuperar el frío o el calor en el que yo haya invertido pues un calefactor, un aire acondicionado, sino también renovar el aire para generar bienestar y salud. Aquí en una configuración típica, los ventiladores centrífugos, ¿sí? Uno que toma de afuera, ¿sí? Y otro que es el que impulsa, ¿sí? Que es el que toma del local. Ya lo veremos aquí. Hay varios tipos de intercambiadores de calor, ¿sí? Existen los de placas de flujos cruzados, ¿sí? Quizás los más económicos y los más estándar, por decirlo así, que existen por normativa de ERP en Europa, que incluso pues a 2015 era que se tenía la primera, perdón, a 2020 es que se tiene la primera fase. A partir de este año empieza la segunda fase del ERP, según el protocolo de Kioto, donde va a ser incluso más exigente. Los intercambiadores de calor de este tipo deben tener una eficiencia por lo menos del 67%, ¿sí? Entonces, este de placa de flujos cruzados quizás es el menos eficiente, pero igual cumple los más altos estándares. Entonces tiene esa eficiencia térmica entre 67 y 75%. Son muy compactos y económicos, ¿ok? Igualmente, pues vienen con todos sus circuitos totalmente sellados para evitar fuga y pues no ir a perder la eficiencia del sistema. Vienen después las placas a contraflujo, entre 80 y 95% de eficiencia térmica. Son ya quizás los sistemas más eficientes que se puedan encontrar en el mercado. Hablar de una eficiencia del 95%, ya van a ver que es un valor
bien importante a la hora de hacer un análisis de cuánta energía lo me puede ahorrar, ¿sí? También totalmente sellados sus circuitos, muy seguramente pues ya requiere equipos de mayor tamaño, ventiladores, pero bueno, serán más costosos, pero digamos que estos sistemas, el, digamos que como deben venderse, es mostrarle al cliente su retorno, el retorno de su inversión, ¿no? En función de la energía eléctrica que se va a ahorrar, ¿sí? Puede que a priori de entrada un cliente vea este sistema como algo costoso, ¿sí? Pero cuando usted ya hace un análisis de eficiencia eléctrica y todo, de eficiencia energética, y se da cuenta de toda la electricidad que puede ahorrar, y usted le demuestra a su cliente que en 4 o 5 años o quizás menos, si recupera su inversión, pues va a ser mucho más factible que implemente ese tipo de sistemas, ¿vale? También están los intercambiadores rotativos, donde tenemos eficiencias del 70 al 85, ojo que no son rotativos, más no son ruedas entálpicas, que son recuperadores de energía, ojo, porque son cosas muy diferentes, totalmente compactos y pueden funcionar en modo bypass, es decir, sin girar y solo trasegar aire, sin generar ningún tipo de intercambio. Esto a veces para controlar las condiciones de los espacios que estamos climatizando. Entonces, vuelvo y se los muestro ya los reales, placas de flujos cruzados, muy utilizados para instalación en falso techo, placas a contraflujo, que ya son más robustos, más grandes para instalación en falso techo y cubiertas o cuartos técnicos, y los rotativos que quizás son los más grandes, quizás son los que más manejan caudal por su configuración, entonces pues normalmente van en cubiertas. Tenemos la parte de los ventiladores. Entonces, ¿qué pasa? Pues también nada me sirve tener un intercambiador de calor súper eficiente si el ventilador que le voy a instalar pues no está debidamente diseñado con toda la aerodinámica, con toda una eficiencia de funcionamiento, porque pues ahí voy a perder la energía. O sea, todo el conjunto tiene que ser eficiente en términos energéticos, ¿sí? Entonces, como les decía, en Europa, el RITE y el ERP, más que todo el ERP realmente es el que exige que toda instalación con equipos de más de 1800 metros cúbicos hora debe tener un recuperador de calor. Esto es bastante exigente, ¿no? Si hablamos de aplicaciones donde usamos 1800 metros cúbicos hora de caudal, pues, hombre, serían casi todas, ¿no? La gran mayoría. Entonces, pues también nos exige eh, el cumplimiento para que nos den el certificado de eficiencia energética. El CE, que es el Compliance European, es pues, el ente que certifica los productos, no solo ventiladores, sino de todo tipo en Europa, y es el que nos permite vender nuestros productos en la Unión Europea con los más altos estándares de calidad. Nos exigen primero pues que esta fabricación lleve un ahorro de energía en consecuencia de ahorro de recursos naturales, una mejora de eficiencia energética, una reducción de contaminación acústica. Normalmente estos equipos vienen aislados, ¿sí? Usan aislamientos termoacústicos además, para bajos niveles sonoros y pérdida de temperatura, de energía. Protección de medio ambiente con sus respectivas filtraciones. Nuestros, digamos, procesos de fabricación también son ambientalmente responsables, hace parte de todo unos protocolos que pide en la normativa de ERP, y la reducción de emisiones de CO, también muy de la mano con el funcionamiento del equipo como con su fabricación. ¿Ok? Adicionalmente al ventilador, pues lo otro que tiene que ser muy eficiente son los motores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de motores para recuperadores de energía, por lo menos arriba de un caballo, de un caballo de potencia, tenemos que hablar de motores IE3 o premium, ¿sí? Que pues tengan la capacidad de ser regulables con un variador de frecuencia, ¿sí? En nuestra compañía como tal, Sodeca tiene fábrica propia de ventiladores, ¿sí? Totalmente certificados, porque pues como les mencionaba, se venden en Europa, pues en la Unión Europea uno no puede vender cualquier producto, tiene que ser con unos estándares de calidad muy altos.
donde pues hay características de todo. Lo importante, hay velocidades de 2, 4, 6, 8 polos. Digamos que esta que me enviaron a la ficha técnica europea está a 50 hercios, pero sí les puedo decir que los motores Odeca pueden trabajar desde 208 voltios hasta 480 voltios sin problema, incluso 50, 60 hercios. Esta es una de las grandes ventajas de estos motores y es que son multifrecuencia y multivoltaje, ¿sí? Todos son TFC totalmente cerrados, enfriados con ventilador. eh, Tienen un índice de protección IP55, aislamientos clase F o incluso clase H si se requieren motores a alta temperatura y pues cumplen con todas las normativas IEC y EN para motores a nivel eléctrico y a nivel mecánico. Esto es una gran ventaja porque pues aquí tenemos mucho la influencia quizás americana de la normativa UL y todo esto. Pues sin generar controversia, les digo que las normativas ISIN a nivel de eficiencia energética, incluso de seguridad eléctrica, son muy grandes, quizás más grandes que la norma UL, son mucho más complejas. Entonces, pues, por ese lado, el motor AC está totalmente cubierto. Además de estos motores, también se usan mucho los motores EC, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de energía, pues de eficiencia energética, estos son los motores con mayor eficiencia que podemos utilizar y se usan en recuperadores de energía, quizás de calor, también quizás los han visto en manejadoras de aire, ¿sí? En grandes manejadoras de aire, y son muy útiles, por lo menos, hay que tener claro algo, una cosa es el motor de tecnología EC, ¿sí? Y otra cosa es un motor con una tarjeta electrónica que tiene un potenciómetro, ¿sí? Esas son cosas muy diferentes. El motor EC tiene su tarjeta electrónica con unas entradas que usted puede programar con un PLC o incluso que sea con una regulación de velocidad proporcional en función de una entrada de un sensor de 0 a 10 voltios, ¿sí? Muy diferente al otro motor que les comento, que es pues, una tarjeta electrónica y un potenciómetro, que también puede funcionar, incluso si se requiere, pues lo que se le hace es ponerle un potenciómetro a este ventilador y pues suele utilizarse incluso para darle balanceo final al sistema, ¿sí? Entonces, pues ya depende. Si para que un motor de estos, que no suele ser un motor ese real, pues valga la pena, tiene que ir acompañado también de todo un sistema de control robusto que lo haga operar eficientemente. Porque si yo compro un motor de estos tan costosos simplemente para con un potenciómetro variar ahí medio balancear el sistema, pues bueno, también es válido, ¿no? Pero digamos que lo que lo hace realmente eficiente es poderlo controlar a través bueno, de un BMS, un PLC, según los requerimientos de aire que se tienen. ¿Sí? Los es importante, pues que tienen ahorros energéticos superiores al 20%, ¿sí? Incluso eficiencias de un 27% superiores a los motores AC asíncronos que usamos normalmente, ¿sí? Entonces, sí son motores con eficiencias muy, muy altas y que son los ideales para este concepto que estamos manejando, ¿no? De los recuperadores de calor. El ideal es que sea un motor EC con un intercambiador de calor de alta eficiencia y mismo un motor totalmente, un ventilador totalmente aerodinámico. ¿Qué hay que tener en cuenta con los recuperadores de calor sensible? ¿Sí? Que es lo que a veces lo que más me preguntan, ¿sí? Los modelos de recuperadores ya traen su eficiencia definida, ¿sí? En función de esa eficiencia, podemos calcular la temperatura de aire que ingresamos al recinto o al local que estamos climatizando. Si está dado por esta fórmula, que si ustedes analizan es básicamente la misma fórmula de eficiencia de un panel evaporativo, de un módulo adiabático. Entonces, en función de la eficiencia térmica se calcula en función de la temperatura del aire fresco del exterior, de la temperatura del aire extraído del recinto, y así obtenemos una temperatura de aire impulsado al recinto. Entonces, ¿qué conozco yo? La eficiencia térmica del recuperador, que me lo da el fabricante, ¿sí? La temperatura del aire fresco, eh, bulbo seco, que yo tengo, ¿sí?
pues según la ciudad donde van a instalar el sistema. La temperatura del aire extraído del recinto también la puedo saber, ya sea que tenga un área con calefacción o con aire acondicionado, pues la puedo medir con un termómetro. Y lo que me faltaría calcular es la temperatura del aire que impulso hacia el recinto. ¿Sí? Es decir, qué tanto cambia esa temperatura que traigo del exterior, paso por el intercambiador e ingreso a mi local o a mi recinto donde estoy trabajando. Simplemente despejamos la fórmula y tendremos nuestra temperatura de impulsión de aire hacia el local, hacia el recinto en el que estemos trabajando. ¿Listo? Instalación de estos sistemas, pues puede ser en muro. Existe, por ejemplo, en Sodeca este recuperador, lo llamamos recuperador monozona. Es simplemente un equipo como los que ustedes conocen axial de baño, ¿sí? Pero tiene una hélice reversible y lo que permite es que puede inyectar o extraer aire según la necesidad, ¿sí? Entonces lo que usted hace para generar la recuperación de energía es instalar unos extrayendo y otros inyectando aire, como se ve aquí en la imagen, y usted ya los configura pues a su conveniencia, ¿no? Según la disposición de su casa o del local o donde quiera generar la renovación. ¿Listo? Son equipos más que todo de uso doméstico o para pequeñas estancias. ¿Listo? También tenemos las instalaciones en línea, donde lo que va a haber es normalmente equipos instalados en falsos techos, ¿sí? Normalmente, no siempre. Estos ya son equipos de bajo perfil, tienen acceso a sus componentes de forma lateral o por la parte inferior, ¿sí? Para facilitar su mantenimiento, su revisión, que hay algunos ejemplos de cómo está en un falso techo, o incluso cómo pues, se hace una plataforma flotante mediante pues varilla roscada. Eh, los equipos a veces en las esquinas tienen de dónde sujetar estas varas roscadas, o si no, pues se le debe hacer la respectiva base para soportar el equipo. ¿Listo? Son unos ejemplos de instalación. También está la instalación en cubierta, que son pues ya con equipos que puedan trabajar en exteriores. Adicionalmente, pues tienen acceso a lateral o frontal, digamos que aquí esto ya no suele ser un aspecto crítico, por lo que ya pues disponemos de espacio en teoría en una cubierta. Se pueden proveer con accesorios como tejados o viseras o digamos alguna cubierta intemperie para que no vaya a sufrir ningún tipo de daño o a tomar de pronto se le vaya a entrar el agua o se le meta algún animal, pues se pueden también hacer mallas de protección. Y aquí podemos ver el equipo de rotatorio, los equipos de placas cruzadas, flujo cruzado y algunos ejemplos de instalación. Aplicaciones, pues como vimos, las viviendas unifamiliares. También se puede para multifamiliares, pero pues ya obviamente tiene que hacerse el respectivo diseño y pues obviamente hará un equipo ya más grande y tendrá que disponerse de espacio para instalarlo. Tendremos también lo que es aplicaciones como granjas, esto se usa incluso mucho en granjas avícolas, donde pues mediante bombillas y todo este tema procuran mantener altas temperaturas para la crianza de animales. Entonces lo que se hace es que se genera una renovación de aire eh, con este sistema de recuperación de calor sensible y no perdemos toda esa térmica de la granja y pues sí se podemos generar una renovación de aire. También tenemos invernaderos, sea frío o calor, ¿sí? Recordemos que estos sistemas funcionan para los dos. Lo importante es tener en cuenta la diferencia de temperaturas para ver qué tanto cambia el sistema, puede llegar a cambiar la temperatura del aire que ingresa en función de su eficiencia.
Se usa también en zonas húmedas o piscinas cubiertas, donde es bien importante, por ejemplo, este tema de piscinas y de zonas húmedas, pues tener en cuenta, eh, por ejemplo, en lugares fríos, cuando no es conveniente ingresar aire a muy baja temperatura, porque estas suelen ser zonas con altas temperaturas, y pues ese choque térmico de, digamos, aquí en Bogotá usted tenga una zona húmeda a 30 grados y está de noche, le va a ingresar aire a 15 grados, pues este choque térmico en las personas puede incluso generarles problemas de salud. Entonces también se usan estos sistemas para evitar estos choques térmicos. Por último, pues entre otras, ¿no? Hay muchas más aplicaciones, incluso a nivel industrial. Tenemos pues los hoteles, ¿no? En cuartos, en centros de aforo, como hemos visto, en zonas húmedas, ¿sí? Como en los hoteles que se usa tanto aire acondicionado y todo eso, pues sería el ideal que todos los recintos del hotel tuvieran un recuperador. Si uno vendiera un buen proyecto o de buena manera un proyecto de estos a una cadena hotelera o a un gran hotel que tiene un consumo de energía altísimo, pues a nivel de ahorro de dinero en cuanto al recibo de luz, pues quizás se les haga atractivo ese sistema. Y el tema de hospitales, más que todo para renovaciones de las áreas comunes, ¿no? Y de áreas no críticas, cuando ya hablamos de áreas blancas y zonas de cirugía y digamos, especificaciones muy altas por el tipo de actividad que se realiza, pues ya se puede revisar, se puede mirar, pero pues tendrá que tener asimismo unas cantidades de renovaciones especiales y una filtración adecuada para estas aplicaciones, ¿vale? Esto era lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Con gusto, pues ya todas las dudas que tengan, las podemos ir resolviendo. Aquí les dejo mis datos por si pues, requieren alguna asesoría de algún tipo o tienen algún requerimiento para algún sistema, pues con mucho gusto pueden contactarme. De antemano, quiero agradecer a Caire por este espacio, al ingeniero Bolívar, a Fabio, a María Alejandra, a todos los que hicieron este webinar posible. Entonces, pues ya estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Listo, ingeniero, muchas gracias a usted también por su intervención. Entonces vamos a darle inicio a la sesión de preguntas. Hay algunas personas por el chat que ya nos empezaron a escribir, entonces se las voy a ir leyendo. Nos pregunta Pablo, hola, una duda con respecto a la humedad. En caso de que fallase el sistema de extracción y se empiece a acumular la humedad en el interior, ¿existe alguna forma automática de parar los equipos y evitar que pueda estropear los productos interiores? De acuerdo, sí, es una muy buena pregunta. Incluso a nivel del enfriamiento evaporativo se pueden instalar bypass o sistemas para apagar el equipo en función de una lectura de un higrómetro o de un sensor de humedad. ¿Sí? Entonces lo que se hace es que se para un poco el equipo de inyección, que en este caso es el enfriamiento evaporativo, y se accionan, se deja solo funcionando un poco la extracción por un tiempo hasta que se reduzca un poco la humedad. Listo, muchas gracias, ingeniero. Seguimos con otra pregunta que nos realiza Carlos E. Chávez. ¿Tiene una gráfica que muestre eficiencia de los paneles en relación con el espesor y el caudal? ¿De qué será? ¿Del panel del enfriamiento evaporativo? Porque esa sí la mostré, incluso la puedo mostrar aquí de nuevo. Sí, nos dice que sí, es sobre eso. Regresemos aquí. ¿Del enfriamiento evaporativo? Parte de enfriamiento evaporativo directo. Aquí, por aquí estaba. Mira, aquí. Entonces aquí el fabricante del panel, ¿sí? Estos que ves acá de 100, 150, 200, 300 milímetros, incluso hay con mayores espesores, son los espesores del panel. Como puedes ver,
la curva, perdón, la escala que está en la parte vertical, de forma vertical, es la escala de eficiencia evaporativa, ¿sí? Entonces, en función de la velocidad, como puede ser, por ejemplo, si usara uno de 150 milímetros de ancho, pues tendría algo así como 71% de eficiencia evaporativa, a diferencia que si usara 200 milímetros, pues ya estoy hablando de eficiencias del 91%, ¿sí? Entonces, este es el tipo de gráficas que se usan para calcular esa eficiencia evaporativa. A veces si de entrada, y no sé, un proyecto LEED o un proyecto con altas exigencias energéticas te dice, no, todo el sistema tiene que tener por lo menos 90% de eficiencia, pues ya vas sabiendo que si no usas un, un, un espesor de este tipo 300 milímetros, que son pues normalmente los de 12 pulgadas, ¿sí? Pues va a ser muy complicado que llegues a una eficiencia por encima del 90%. A menos, por ejemplo, de pronto este de 200 alcanzaría a aplicar, ¿sí? Claro que ya igual es uno de 8 pulgadas, aplicaría, pero a muy bajas velocidades, incluso por debajo del 0.8 metros por segundo. Entonces eso es bueno tenerlo en claro. Un filtro, o sea, un módulo de estos, para que te dé eficiencias mayores al 90%, si te lo exigen, debe ser por lo menos de 12 pulgadas. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, estas son las dos inquietudes que tenemos. No nos han escrito todavía más. Voy a dar una última información mientras que se animan a escribirnos de pronto una última pregunta antes de que eh, el ingeniero nos deje de acompañar. Entonces, quería ver si de pronto pueden ver mi pantalla. Como les decía, nosotros vamos a estar haciendo el envío de la información de este tipo de actividades y de otros cursos. Entonces, les pido que de verdad nos ayuden con estos pasos, que es de guardar el correo desde el que se va a estar mandando toda la información. Generalmente hay muchas personas que no están en los grupos regionales y alcanzan a ver la información muy tarde por redes, incluso cuando ya los eventos han pasado. Entonces, de verdad les pido que por favor se suscriban al link que estamos pasando por el chat para que puedan recibir toda esta información pues de manera organizada. Acá veo que nos escribe el ingeniero una pregunta más, nos las hace Giselle Tobar. Nos pregunta, ¿el sistema de enfriamiento evaporativo puede ser aplicable para temas hospitalarios con un control de humedad y un sistema de extracción apropiado? Sí, digamos de que es aplicable, sí lo es. El tema es que los filtros que deberán usarse deberán de ser de muy alta eficiencia y asimismo el ventilador que se va a utilizar tendrá que ser pues bastante potente para que pueda vencer las pérdidas de presión del, de dicho filtro. Sí se puede utilizar siempre y cuando se respete el concepto de calidad de aire interior. Listo, ingeniero. Luis Alejandro nos pregunta, ¿se requiere un tratamiento especial del agua, por ejemplo, dureza? Muy buena pregunta. A nivel de agua, es indispensable que venga de una planta de tratamiento, ¿sí? Que esté lo más, libre de altas concentraciones de cloro, de algún tipo de contaminante como mercurio, porque pues claramente hacer ese aire esparcido en el panel, ¿sí? Em, pues todos estos contaminantes pueden ser enviados por el aire al recinto donde se va a climatizar. Entonces, sí, entre mejor pueda tratar el agua, pues será el ideal. Sin embargo, pues también se usan lámparas UV en las tinas y en los paneles de enfriamiento evaporativo para evitar el crecimiento de bacterias u otros pues, elementos perjudiciales, ¿no? Bien importante que el agua esté debidamente filtrada, ¿sí? Evitar al máximo, por ejemplo, el paso de sedimento o barro por la bomba. Estas son bombas muy pequeñas sumergibles que
pues si llegan a tener algún tipo de sedimentación o algo, pues se van a tapar y se van a quemar. Y adicionalmente, pues también tenerle cuidado a la bomba en el aspecto de nunca ponerla a funcionar en vacío, ¿no? Pues se va a ir a su máximo consumo y se va a quemar muy rápido. Listo, ingeniero, muchas gracias. Nos hacen otra pregunta. César Javier Claro nos pregunta, estos sistemas son muy aplicables a lugares donde el ambiente es muy estable o con estaciones. En ambientes cambiantes o tropicales, ¿qué solución sugiere o presenta? ¿Qué solución qué, perdón? ¿Qué solución presenta o sugiere? Sí, en lugares de alta humedad ya es que ese es otro tema. Cuando ya tenemos alta humedad tenemos que pasar a deshumidificadores, de tratamiento de aire y aire acondicionado. Ya aquí el sistema, digamos, de enfriamiento evaporativo ya no va a ser muy eficiente, que digamos. Listo, continuamos con otra pregunta que nos realiza Fer. Nos pregunta, ¿se suele trabajar con motores con variación de velocidad en los equipos evaporativos? ¿Cuántos litros suelen tener las balsas? Disculpa, uy, La repito. ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, se suele trabajar con motores con variación de velocidad en los equipos evaporativos. ¿Cuántos litros se suelen tener en las balsas? No, disculpa, no sé por qué se está cortando tanto. No he podido, si quieres ven, yo a ver si puedo leer la pregunta. ¿Quién la hace? Fer, es la última. Ok. ¿Se suelen trabajar con motores con variación de velocidad de los equipos evaporativos? Sí, sí, normalmente son equipos no electrónicamente conmutados, realmente son equipos de corriente alterna, motores aptos para la variación de velocidad, ¿sí? Esto puede ocurrir más que todo para darle un balanceo al sistema, pero siempre pues la idea es que nuestro diseño esté lo más pues cercano posible a la realidad. Sin embargo, lo que pasa es que, pues, digamos que es una práctica, yo creo, de todos nosotros los diseñadores, y es siempre calcular con un poco más de presión las instalaciones. Entonces, lo que se hace pues con este variación de velocidad, dar al punto de trabajo, porque a veces pues no, el sistema no tiene tanta presión estática y si ponemos a operar así el ventilador, lo que va a pasar es que se va a desbocar y se le va a subir el consumo de energía. Entonces, ya sea con un variador, es el ideal. Lo que pasa es que cuando ya hablamos de potencias grandes, pues bueno, hay que tener ya pues, la consideración del cliente porque pues, son variadores, ya cuesta más, ¿no? La otra forma sería con unos dampers, sobrecargar un poco el sistema para darle el balanceo y el punto de trabajo calculado. ¿Cuántos litros suelen tener las balsas? ¿Te refieres a las tinas? Bueno, esa es una buena pregunta. Normalmente llegan a tener hasta 12 litros. Creo que he visto unas de 12 litros y de 8 litros. Sin embargo, pues el sistema siempre está alimentado con agua, ¿sí? Y tiene una válvula flotador que cuando él se llena, pues va operando, pues él sigue entregando agua, ¿no? Sigue absorbiendo agua. Entonces, pues no absorbiendo, tomando agua de la red, entonces pues la válvula simplemente se va abriendo y va depurando. Esto también incluso genera el cambio del agua que se va a utilizar. Pablo, muchas gracias. Los filtros de celulosa y la caja de filtración, ¿cada cuánto deberían hacérsele mantenimiento y reposiciones? Excelente pregunta. Digamos que por fabricante, los paneles de celulosa no duran más de 5 años, ¿sí? Los de mayor calidad. Respecto a los módulos de filtración, ¿sí? Eh,
Lo ideal es poner los sensores o los transmisores de presión diferencial y en función de cuando ya demasiada energía y demasiada presión, pues realizar el cambio. Esto es muy subjetivo porque dependerá mucho de lo que es la utilización, ¿no? Entonces, el ideal siempre va a ser cuando uses filtros, pues si se pudiera tener variador de velocidad, porque lo que pasa es que al principio el filtro va a estar totalmente limpio, ¿no? Entonces no va a generar mucha presión. A medida que él se va saturando, tú vas pues aumentando un poco la capacidad del ventilador para que el sistema siga funcionando normal. Entonces ya puede ser con un variador de velocidad o puede ser con un damper, ¿sí? Mientras da la presión de saturación que tú filtro. Mantenimiento a los filtros, pues hombre, yo normalmente por lo menos trimestralmente, o sea, por exagerado, por muy separado que sea, muy esporádico que sea. Pero sin embargo, en aplicaciones hospitalarias, incluso eso debería ser dentro del mantenimiento preventivo, deberían hacerse revisiones incluso mensuales y ver las mediciones de presión. Cuando las presiones estén muy altas, inmediatamente cambiar el filtro con todo el cuidado, ¿no? Cuando hablamos ya de filtros y más con todo lo que estamos viviendo, hay que tener mucho cuidado de tener elementos de protección personal, protecciones respiratorias y disponer de estos filtros responsablemente, ¿no? Listo, ingeniero, muchas gracias. Cerramos con esa última pregunta de Pablo. De igual forma, si hay alguna persona que tiene alguna inquietud, el ingeniero pues nos compartió los datos de él por si deseamos escribir a su correo. Y pues muchas gracias, ingeniero David, a usted, a Sodeca y pues a todos los participantes por conectarse. Que tengan un A feliz ti, Melissa, muchas gracias. Que tengan todos un buen día. Gracias por su asistencia. día. Hasta luego. Hasta luego.